Hay una imagen, 3 niños, cubiertos, literalmente cubiertos, rostros ocultos, mantas, velos, gorros. Nada es casual, nada es improvisado, y aún así no es suficiente, porque, ve, mundo igual los mira, el mundo igual pregunta, el mundo igual duda, ¿quiénes son? No en el sentido legal, no en el sentido biológico, en el sentido más incómodo de todos. ¿De verdad son hijos de Michael Jackson? Esa pregunta no se hizo una vez, se hizo durante años, en entrevistas, en televisión, en titulares, en comentarios, en sus caras. Y eso es lo que vamos a ver hoy, no el mito, no el chisme, lo que se puede sostener y lo que no. Hoy vas a descubrir 3 cosas. La primera, cómo crecieron realmente estos niños dentro de un entorno diseñado para ocultarlos. Y aún así, no fue suficiente. La segunda, ¿qué es lo que sí se puede afirmar sobre su identidad? ¿Y qué es lo que se convirtió en narrativa pública sin base sólida? Y la tercera, el detalle que explica por qué el verdadero conflicto no fue su origen, sino lo que el mundo decidió creer sobre ellos. Y te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Pero hay algo que tienes que entender desde ahora. Si te vas antes del final, te vas a perder la parte que lo cambia todo, porque esta historia no trata sobre genética, trata sobre identidad y sobre lo que pasa cuando esa identidad es cuestionada desde el primer día. Michael Jackson tuvo 3 hijos conocidos públicamente. Prince Jackson, nacido en 1997. Paris Jackson, nacida en 1998. Y Blanket Jackson, nacido en 2002. Eso está documentado, eso no se discute, pero desde el momento en que aparecen en público, la conversación no gira en torno a su infancia, gira en torno a otra cosa, su apariencia, porque no encajan con la imagen que el mundo esperaba. Y ahí empieza todo, porque la duda no nace en ellos, nace afuera, en la gente, en la prensa, en una narrativa que se repite hasta volverse verdad para muchos. No se parecen. Esa frase, esa maldita frase, se convierte en punto de partida y desde ahí todo se distorsiona, porque el mundo no observa para entender, observa para confirmar lo que ya cree. Y aquí es donde empieza la presión, porque no estás creciendo como cualquier niño, estás creciendo bajo una lupa, pero no una lupa cualquiera, una lupa global y constante, porque cada aparición pública, cada fotografía, cada gesto es analizado, comparado, cuestionado, y eso no es normal, no es sano, pero es real. Y aquí viene el primer punto incómodo, porque Michael Jackson no ocultaba a sus hijos por capricho, no era un gesto excéntrico, sin razón. Según múltiples entrevistas, incluyendo declaraciones del propio Michael, en distintos momentos, su intención era protegerlos de la exposición mediática extrema que él mismo vivió. Eso se puede rastrear, eso está documentado, pero aquí aparece la paradoja, porque al intentar protegerlos, los hizo más visibles, más misteriosos, más cuestionados, porque cuando ocultas algo frente a millones de ojos, lo conviertes en objeto de obsesión, y eso fue exactamente lo que pasó. Las mantas no los protegieron, los señalaron, y aquí es donde empieza la incomodidad real, porque estos niños no eligieron nada de esto, no eligieron la fama, no eligieron el apellido, y mucho menos la duda, pero aún así tuvieron que vivir dentro de ella. Ahora, detente un segundo, porque esto no es sobre si eran o no eran. Eso no es lo importante aquí.
lo importante es esto. ¿Qué pasa cuando creces en un entorno donde tu identidad no es algo que tú defines, sino algo que el mundo cuestiona constantemente? Y aquí es donde la historia se vuelve más pesada, porque no es una duda silenciosa, es una duda pública, repetida, amplificada, convertida en conversación global. Y eso deja marca, pero aún no. Hemos llegado al núcleo, porque hay algo más, algo que cambia completamente la perspectiva, porque la duda no solo venía de afuera, también había algo en la forma en que fueron presentados que alimentó esa narrativa. Y cuando lo veas, vas a entender por qué esta historia nunca fue solo sobre quiénes eran, sino sobre quienes el mundo quería que fueran. Porque la duda no se construyó sola, se alimentó, se sostuvo y, en algunos momentos, se intensificó desde adentro, no de forma directa, no como una confesión, pero sí a través de decisiones que, vistas con distancia, hacen que todo sea más complejo. Porque Michael Jackson no llevaba una vida convencional. Eso es evidente. Su relación con la imagen, con su propio cuerpo, con la privacidad, era distinta. Y eso influye. Porque cuando una figura pública modifica su apariencia de forma tan visible, el mundo empieza a cuestionarlo todo, incluso lo que no debería. Y ahí es donde entra la mezcla peligrosa: percepción, expectativa y prejuicio. Porque mucha de la duda sobre sus hijos no nace de evidencia concreta, nace de comparación visual, de lo que la gente cree que debería verse de cierta forma, y eso no es ciencia, es interpretación. Pero cuando esa interpretación se repite millones de veces, se convierte en narrativa, y la narrativa termina pesando más que los hechos. Ahora, hay algo que sí se puede sostener. Los dos primeros hijos, Prince Jackson y Paris Jackson, nacieron durante el matrimonio de Michael Jackson con Debbie Rowe. Eso está documentado, eso está registrado legalmente, y eso debería cerrar la conversación, pero no lo hizo, porque el mundo no se conformó con documentos. Quiso algo más, quiso confirmación visual, quiso similitud, quiso pruebas que encajaran con una expectativa preconcebida, y cuando no las encontró, empezó a llenar el vacío, con teorías, con suposiciones, con afirmaciones que no siempre tenían respaldo. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda de verdad, porque la duda dejó de ser una pregunta y se convirtió en identidad impuesta. No importaba lo que dijeran los documentos, no importaba lo que dijera la familia, lo que importaba era lo que la gente creía ver, y eso es lo que define esta historia. Ahora piensa esto. Imagínate crecer sabiendo que hay una conversación constante sobre quién eres, no sobre lo que haces, no sobre cómo piensas, sobre quién eres, desde el origen, desde la raíz, y que esa conversación no ocurre en privado, ocurre frente a todo el mundo. Eso no es presión normal, eso es otra cosa. Y aquí entra el tercer hijo, Blanket Jackson. Su caso es aún más complejo, porque su nacimiento se dio a través de gestación subrogada. La identidad de la madre biológica no fue revelada públicamente, y eso abre otro espacio, otro vacío, otra zona donde el mundo empieza a especular. Y cuando juntas todo esto, la historia deja de ser una duda puntual, se convierte en una narrativa constante, repetida, reforzada, normalizada, y aquí es donde aparece algo más, algo que no se dice tan fácil, porque no es solo lo que el mundo pensaba, es cómo ese pensamiento se filtraba en cada interacción, en cada entrevista, en cada aparición pública, en cada mirada,
porque no hace falta que alguien diga algo directamente para que se sienta. Y eso es lo que marca. Ahora vuelve a la imagen del inicio. Esos niños cubiertos, protegidos, aislados. No era solo privacidad, era contención, era una forma de retrasarlo. Inevitable, porque en el momento en que fueran visibles, la conversación iba a empezar y no iba a parar. Y eso fue exactamente lo que pasó, porque cuando finalmente aparecen, sin filtros, sin mantas, sin ocultarse, la reacción no es neutral, es inmediata, es intensa y es incómoda. Y aquí es donde la historia cambia de nivel, porque ya no estamos hablando de especulación mediática, estamos hablando de crecimiento, de desarrollo, de identidad, formándose bajo cuestionamiento constante. Y eso deja huella. Pero aún no hemos llegado al punto más delicado, porque hay algo más, algo que no tiene que ver con cómo el mundo los veía, sino con cómo ellos empezaron a verse a sí mismos. Y cuando entres ahí, vas a entender por qué esta historia no trata sobre si eran o no eran, sino sobre lo que pasa cuando nunca te dejan ser, porque hay un punto donde la presión externa se vuelve interna, y ese punto no es visible, no está en una entrevista, no está en un titular, está en algo más silencioso, más lento, más profundo, el momento en el que empiezas a preguntarte si lo que el mundo dice de ti tiene algo de verdad. Y eso es lo más peligroso, porque cuando creces bajo duda constante, no solo la escuchas, la absorbes. Y eso le pasó en distintos momentos a Prince Jackson, Paris Jackson y Blanket Jackson, no como una escena dramática única, sino como un proceso lento, constante, porque durante años no tuvieron una infancia normal. Esto sí se puede sostener. Crecieron con acceso limitado al exterior, educación en casa, pocas interacciones públicas y una estructura diseñada para protegerlos, pero también para aislarlos. Y aquí aparece la paradoja otra vez, porque proteger del mundo también impide aprender a enfrentarlo, y cuando finalmente sales, no estás listo para el impacto, y el impacto fue brutal, especialmente después de 2009, porque ese año todo cambia. Muere Michael Jackson, y con eso desaparece la figura que controlaba el entorno, la que filtraba, la que decidía, la que protegía, y de repente no hay barrera, no hay estructura, no hay control, solo exposición total. Ahora imagina eso, pasar de una infancia completamente controlada a una exposición global inmediata, sin transición, sin preparación, sin margen. Eso no es adaptación, eso es choque. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más incómoda, porque ese momento marca el inicio de su identidad pública real, ya no como los hijos ocultos, sino como individuos visibles, y lo primero que reciben no es empatía, es análisis, comparación, juicio, porque el mundo no se detiene a decir, acaban de perder a su padre. El mundo hace otra cosa, observa, evalúa y vuelve a lo mismo. ¿Se parecen? Esa pregunta, otra vez, siempre. Y aquí es donde el conflicto interno empieza a formarse, porque no es solo lo que otros dicen, es lo que eso provoca dentro: dudas, inseguridad, necesidad de definirse, de explicar, de responder algo que nunca debería haber sido cuestionado de esa forma. Y esto no es especulación vacía, se refleja en entrevistas posteriores, en declaraciones, en comportamientos, en cómo cada uno toma caminos distintos, porque no reaccionan igual. Y eso también es importante. Prince Jackson
toma un camino más estructurado, más contenido, más enfocado en construir una identidad estable. Paris Jackson, en cambio, se expone más, habla, expresa, explora públicamente quién es, y ahí se ven las grietas, porque cuando alguien tiene que definirse frente al mundo, y no solo frente a sí mismo, la presión es otra. No, estás descubriendo quién eres, estás defendiendo quién eres, y eso cambia todo. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿qué pesa más, la ausencia de un padre o la presencia constante de una duda global? No la respondas todavía, porque hay algo más, algo que no tiene que ver con ellos directamente, sino con cómo el mundo construyó una versión de ellos antes de que ellos pudieran hacerlo por sí mismos. Y cuando entres ahí, vas a entender por qué esta historia no trata de identidad biológica, sino de identidad impuesta. Porque el problema nunca fue solo la duda, fue que esa duda llegó antes que ellos, antes de que hablaran, antes de que eligieran, antes de que siquiera entendieran quiénes eran. El mundo ya tenía una versión, y cuando eso pasa, ya no estás construyendo tu identidad, estás tratando de alcanzarla, o de corregirla, o de romperla. Y eso es exactamente lo que ocurrió con los hijos de Michael Jackson, porque desde el principio, la narrativa no fue neutral, no fue, estos son 3 niños, vamos a ver quiénes se convierten. Fue otra, más agresiva, más invasiva, más incómoda. ¿Son realmente hijos de Michael Jackson? Esa pregunta no solo se hizo, se instaló, se convirtió en el punto de partida de toda conversación sobre ellos. Y eso tiene un efecto brutal, porque condiciona todo lo que viene después. Cada entrevista, cada aparición, cada decisión, todo pasa por ese filtro. Y aquí es donde aparece algo muy importante, porque cuando una narrativa se instala tan fuerte, ya no necesitas pruebas para sostenerla, solo necesitas repetirla. Y eso fue lo que pasó durante años, en medios, en programas, en comentarios, en redes. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más incómoda, porque no era un cuestionamiento técnico, no era científico, no era un análisis real, era algo más simple, más superficial, apariencia, comparación visual, color de piel, rasgos, y desde ahí se construyó todo, y eso es peligroso, porque convierte algo complejo en una conclusión rápida, y esa conclusión se vuelve identidad pública. Ahora, piensa esto, imagínate crecer sabiendo que, para millones de personas, tu identidad depende de cómo te ves, no de quién eres, no de lo que haces, de cómo te ves. Eso no es presión, eso es distorsión. Y aquí es donde empieza el conflicto real, porque llega un momento en el que tienes que responder, no necesariamente en voz alta, pero sí en tu vida, en tus decisiones, en cómo te presentas, en cómo hablas, en cómo te defines. Y ahí es donde cada uno toma caminos distintos. Paris Jackson, por ejemplo, decide exponerse más, hablar, mostrar, no esconderse, y eso tiene un costo, porque al exponerte, también te expones a la misma duda, pero ahora directamente, sin filtros, sin barreras, y ahí es donde se ve algo muy claro. No importa lo que diga, no importa lo que haga, la narrativa ya está instalada, y cambiarla no es fácil, porque no estás luchando contra una pregunta, estás luchando contra una creencia colectiva, y eso es otra escala. Y aquí es donde la historia se vuelve más profunda, porque ya no es sobre demostrar algo, es sobre resistir algo, resistir una identidad que no elegiste, resistir una versión de ti que ya fue definida por otros,
Y eso cansa, eso desgasta, eso marca. Pero aquí viene algo aún más incómodo, porque hay un punto en el que dejas de intentar convencer al mundo y empiezas a hacer otra cosa. Te defines a pesar de él, no para él, a pesar de él. Y ese cambio es clave, porque ahí es donde la identidad deja de ser defensa y empieza a ser construcción real. Pero no es un proceso limpio, no es rápido, no es fácil, y mucho menos cuando todo ocurre en público. Y aquí es donde aparece algo más, algo que conecta todo, porque lo que vivieron estos hijos no es solo un caso aislado, es un ejemplo extremo de algo que pasa en menor escala todos los días, cuando el entorno define quién eres antes de que tú puedas hacerlo. Y eso deja huella, pero aún falta algo que cambia completamente la lectura, porque hasta ahora has visto la presión, la narrativa, la duda, pero falta ver el efecto más profundo, el que no se ve desde afuera, el que ocurre en silencio. Y cuando entres ahí, vas a entender por qué el conflicto nunca fue demostrar quiénes eran, sino descubrirlo por sí mismos, porque lo más fuerte de todo no se ve, no, está en una foto, no está en un titular, está en lo que pasa cuando apagas la cámara, cuando ya no hay preguntas, pero la duda se queda. Y ahí es donde empieza el conflicto real, porque crecer bajo cuestionamiento constante no solo te afecta hacia afuera, te desordena por dentro, y eso es lo que casi nadie ve, porque desde fuera parece simple, fama, dinero, acceso, privilegios, pero por dentro es otra historia. Es una lucha constante por definir algo que debería ser básico. ¿Quién eres? Y cuando esa pregunta no tiene un espacio seguro, se vuelve pesada, muy pesada, porque no la respondes una vez, la respondes todo el tiempo, en cada decisión, en cada relación, en cada paso, y eso desgasta. Ahora piensa esto. Cuando alguien crece en un entorno normal, su identidad se forma de manera progresiva, errores, aprendizaje, cambio, pero aquí no hay ese margen, porque cualquier error se vuelve público, cualquier duda se amplifica, cualquier proceso se observa, y eso distorsiona todo, porque no puedes experimentar quién eres sin que alguien lo juzgue. Y eso es exactamente lo que enfrentaron Prince Jackson, Paris Jackson y Blanket Jackson. No en teoría, en práctica, en tiempo real. Y aquí es donde aparece algo clave, la diferencia en cómo cada uno lo procesa. Porque aunque comparten historia, no comparten reacción. Y eso revela mucho, porque cuando alguien crece bajo presión extrema, puede hacer dos cosas: cerrar o exponerse, protegerse o enfrentarlo. Y aquí es donde se empiezan a ver los contrastes. Prince Jackson mantiene un perfil más estructurado, más controlado, más enfocado en estabilidad, como si hubiera una necesidad de orden, de claridad, de definir una identidad firme, sin ruido. Paris Jackson, en cambio, toma otro camino, más visible, más abierto, más emocional, y eso la expone más, pero también revela algo importante, la necesidad de apropiarse de su propia narrativa, de decir, no voy a esconderme, y eso no es casual, es respuesta a años de ser definida por otros, y aquí es donde la historia se vuelve más humana, porque ya no es sobre duda externa, es sobre reconstrucción interna, sobre intentar entender quién eres, cuando todo a tu alrededor te ha dicho otra cosa, y eso toma tiempo, toma errores, toma procesos incómodos, y aquí viene algo aún más fuerte,
porque hay un punto en el que dejas de intentar convencer al mundo y haces algo más radical. Te dejas de explicar. Ese momento es clave, porque ahí es donde la identidad deja de depender de la validación externa y empieza a sostenerse por sí sola. Pero llegar ahí no es fácil, menos cuando la presión nunca desaparece, porque aunque crezcan, aunque cambien, aunque se definan, la narrativa sigue en comentarios, sigue en redes, sigue en la conversación pública, y eso significa que el conflicto nunca se apaga del todo, solo cambia de forma, y aquí es donde todo se conecta con algo más profundo. Porque esta historia no es solo sobre 3 personas, es sobre lo que pasa cuando la identidad se construye bajo observación constante. Y eso no debería ser normal, pero aquí lo fue. Y las consecuencias siguen, pero aún falta algo que cambia completamente el significado de todo lo que has visto, porque hasta ahora has entendido la presión, el conflicto, la reconstrucción. Pero falta ver el punto donde todo eso se convierte en algo más grande, algo que trasciende su historia personal. Y cuando lleguemos ahí, vas a entender por qué el verdadero conflicto nunca fue demostrar quiénes eran, sino sobrevivir a la versión que el mundo creó de ellos, porque en algún punto deja de importar lo que el mundo dice y empieza a importar lo que tú decides hacer con eso. Pero llegar ahí no es automático, es un quiebre, uno silencioso, uno interno, uno que no se ve desde afuera, y ese quiebre es donde realmente empieza la historia de identidad de los hijos de Michael Jackson, porque hasta ese momento todo había sido reacción, responder, defender, explicar, resistir, pero llega un punto donde eso ya no alcanza, porque no puedes vivir toda tu vida reaccionando a lo que otros creen de ti. En algún momento tienes que decidir quién eres, sin pedir permiso, y ahí es donde todo cambia, porque ya no se trata de demostrar nada, se trata de definirse, y eso mucho más difícil, porque implica soltar algo, soltar la necesidad de convencer, soltar la necesidad de corregir la narrativa, soltar la idea de que algún día el mundo va a dejar de cuestionarte y aceptar algo incómodo, que probablemente no lo hará, y eso es liberador, pero también doloroso, porque significa que la duda externa no desaparece, solo deja de controlarte, y aquí es donde empiezan a aparecer decisiones clave, no como titulares, no como eventos grandes, sino como movimientos personales, direcciones, caminos, formas de vivir. Prince Jackson elige construir una identidad más estable, más ligada a proyectos concretos, más alejada del ruido constante, como si hubiera una intención clara de decir: yo no soy solo esta narrativa. Y eso es importante, porque es una forma de redefinirse sin confrontar directamente, sin entrar al juego. Paris Jackson, en cambio, hace algo distinto, se expone, habla abiertamente, explora su identidad en público, y eso es otra forma de romper la narrativa, no evitando el ruido, sino atravesándolo. Y ambas cosas son válidas, porque ambas nacen del mismo lugar, la necesidad de dejar de ser definida por otros. Y aquí es donde aparece algo muy fuerte, porque cuando alguien logra hacer ese cambio, algo se rompe, pero no afuera, adentro se rompe la dependencia, se rompe la necesidad constante de validación, se rompe la idea de que tienes que encajar en una versión aceptable para los demás, y eso es identidad real. Pero hay un problema,
porque ese proceso ocurre mientras el mundo sigue observando, y eso significa que no hay privacidad, no hay espacio seguro, no hay margen de error sin consecuencias, y eso lo hace más difícil, mucho más difícil, porque no estás construyendo quién eres en silencio, lo estás haciendo frente a millones, y eso no es natural. Pero aquí es donde la historia da un giro importante, porque llega un punto donde el cuestionamiento externo pierde fuerza, no porque desaparezca, sino porque deja de tener impacto real. Y ese momento no es visible, no es público, pero es definitivo. Es cuando alguien deja de preguntarse, ¿qué creen de mí? Y empieza a preguntarse, ¿qué quiero ser yo? Y ahí cambia todo, porque ya no estás reaccionando, estás creando, pero aún falta algo, porque este no es el final del conflicto, es solo una transformación, porque aunque la identidad interna se fortalezca, la narrativa externa sigue existiendo, y eso crea una tensión constante, una dualidad entre lo que eres y lo que el mundo sigue viendo. Y cuando ambas cosas no coinciden, el conflicto desaparece, solo cambia de forma, y ahí es donde esta historia se vuelve aún más profunda, porque ya no se trata de duda, ni de presión, ni de defensa, se trata de coexistencia, y cuando entres, ahí vas a entender por qué el verdadero conflicto nunca fue responderle al mundo, sino aprender a vivir con él, sin perderte en el proceso, porque vivir con esa dualidad no es algo que se resuelve, es algo que se aprende a sostener, y eso cambia completamente la historia, porque en este punto ya no estás viendo a los hijos de Michael Jackson como figuras bajo presión, estás viendo algo más complejo, personas que existen en dos realidades al mismo tiempo, una interna y una externa, y esas dos realidades no coinciden, nunca han coincidido y probablemente nunca lo harán. La realidad interna es lo que ellos construyen, sus decisiones, sus valores, sus identidades personales, lo que son cuando nadie está mirando. Pero la realidad externa es otra cosa, es la versión que el mundo proyecta, la que se repite, la que se comenta, la que no depende de ellos. Y esa versión sigue viva, sigue circulando, sigue cuestionando. Y aquí es donde la historia se vuelve más incómoda, porque no importa cuánto crezcas, no importa cuánto te definas, siempre hay alguien que sigue viendo la versión antigua, la versión construida hace años, y eso crea una fricción constante, invisible, pero real. Ahora, piensa esto. La mayoría de las personas tiene el lujo de evolucionar en silencio, de cambiar, de equivocarse, de redefinirse, sin que todo el mundo esté mirando. Aquí no. Aquí, cada cambio es al público. Cada decisión se analiza, cada error se amplifica, y eso significa que la identidad nunca es completamente privada, siempre está parcialmente expuesta, y eso altera todo, porque te obliga a vivir en modo consciente todo el tiempo, a pensar en cómo te perciben, aunque no quieras, aunque intentes ignorarlo. Y aquí es donde aparece algo clave, la resistencia, porque llega un punto donde no puedes eliminar la narrativa externa, pero sí puedes resistirla, no negándola, no luchando contra cada comentario, sino haciendo algo más profundo, dejando de permitir que te defina. Y eso es lo que empiezas a ver con el tiempo, especialmente en Paris Jackson, porque su forma de exponerse
no es solo visibilidad, es una declaración, una forma de decir, no voy a esconderme para encajar en lo que esperan. Y eso es fuerte, porque implica aceptar algo muy incómodo, que no vas a poder cambiar la narrativa de todos, y aún así, decidir ser tú. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda, porque ya no es sobre identidad impuesta, es sobre identidad sostenida, sobre mantener quién eres, aunque el mundo siga viendo otra cosa. Y eso requiere algo que no se habla tanto, resiliencia, pero no la resiliencia romántica, no la de todo estará bien, la real, la incómoda, la que implica vivir con algo que no desaparece y seguir adelante. Y aquí es donde aparece el punto más interesante, porque cuando alguien logra sostener esa dualidad, pasa algo. La narrativa externa pierde poder, no desaparece, pero deja de ser central, deja de definir, deja de dirigir, y eso es libertad real. Pero llegar ahí toma años, toma errores, toma crisis, toma momentos donde todo parece romperse, y eso también forma parte de esta historia. Pero aún falta algo, porque entender cómo se sostiene la identidad no es lo mismo que entender qué deja todo esto, qué significa, qué revela. Y cuando lleguemos ahí, vas a entender por qué el verdadero conflicto nunca fue la duda del mundo, sino lo que esa duda hace dentro de ti si no sabes cómo manejarla. Porque lo que deja esta historia no es solo tensión, es una advertencia, silenciosa, pero constante, porque lo que vivieron los hijos de Michael Jackson no es exclusivo de ellos, solo está amplificado, expuesto, llevado al extremo, pero el mecanismo es el mismo. El mundo observa, interpreta, decide quién eres, y luego espera que encajes en eso, y si no encajas, te cuestiona, y si resistes, te presiona, y si cambias, te vuelve a analizar, y eso no se detiene. Y aquí es donde la historia se vuelve más profunda, porque ya no es sobre ellos, es sobre algo que pasa todos los días, en menor escala, pero igual de real. Cuando alguien es definido por su entorno antes de poder definirse por sí mismo, y eso deja una marca, porque condiciona, porque limita, porque distorsiona. Y aquí es donde aparece el punto más incómodo de todos, porque muchas veces no te das cuenta de que estás viviendo dentro de una narrativa que no elegiste hasta que intentas salir de ella. Y ahí es donde empieza el conflicto. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. No una lucha por demostrar algo biológico, sino una lucha por salir de una versión impuesta. Y eso es mucho más difícil, porque no estás peleando contra un hecho, estás peleando contra una percepción. Y la percepción no necesita pruebas para sostenerse, solo necesita repetición. Y eso es lo que la hace tan fuerte, tan persistente, tan difícil de romper. Ahora, vuelve a todo lo que has visto: la infancia protegida, la exposición repentina, la duda constante, la reconstrucción interna, la dualidad. No son eventos separados, son etapas de un mismo proceso, un proceso que no eligieron, pero que tuvieron que atravesar. Y aquí es donde aparece algo clave, porque cuando alguien logra atravesar todo eso, cambia, no solo en identidad, en perspectiva. Empieza a ver el mundo distinto, empieza a entender algo que muchos no ven, que la mayoría de las opiniones no tienen que ver contigo, tienen que ver con quien las emite. Y eso es liberador. Pero llegar ahí implica pasar por todo lo anterior, y eso no es fácil. Y aquí es donde la historia deja de ser solo incómoda
y se vuelve necesaria, porque te obliga a ver algo que normalmente ignoras, el poder que tiene el entorno sobre la identidad, y lo difícil que es romperlo. Pero aún falta el último paso, porque entender el proceso no es lo mismo que entender el resultado, y el resultado no es lo que la mayoría cree, porque no se trata de si lograron demostrar quiénes eran, se trata de otra cosa, mucho más profunda. Y cuando entres ahí, vas a entender por qué el mayor conflicto nunca fue la duda del mundo, sino lo que haces con ella, cuando ya no puedes eliminarla, porque el resultado no es lo que esperas, no es un momento donde todo se aclara, no es una escena donde el mundo dice, nos equivocamos, eso no pasa, y eso es lo más incómodo de todo, porque después de todo ese proceso, después de crecer bajo duda, de reconstruirse, de definirse, la narrativa externa no desaparece, sigue, más débil, más dispersa, pero sigue. Y eso significa algo muy fuerte, que el objetivo nunca fue convencer al mundo, porque eso no estaba en sus manos. El verdadero resultado es otro, más silencioso, más interno, más real. Es esto, aprender a vivir con una versión de ti que no controlas, y no dejar que eso te destruya. Eso es lo que realmente lograron. No demostrar, no probar, no cerrar la duda, sino sostener su identidad, a pesar de ella. Y eso cambia completamente la historia, porque ya no estás viendo una lucha por validación, estás viendo una transformación, una donde la pregunta deja de ser ¿quién creen que soy? Y se convierte en ¿quién decido ser? Aunque no lo crean. Y ahí está todo, porque eso es identidad real, no la que se confirma desde afuera, la que se construye desde adentro. Y aquí es donde todo se conecta con la revelación final, porque el mayor conflicto nunca fue crecer sin Michael Jackson. Eso, aunque doloroso, es comprensible, es humano. El verdadero conflicto fue otro, intentar definirse frente a un mundo que ya tenía una versión de ellos, antes de escucharlos, antes de verlos, antes de conocerlos. Y eso es mucho más difícil, porque no estás partiendo de cero, estás partiendo desde una narrativa impuesta, y todo lo que construyas tiene que abrirse camino a través de eso, y eso toma años. Y aquí es donde aparece algo que cierra todo, porque, si miras bien, nunca intentaron ser lo que el mundo esperaba, no se ajustaron completamente, no cambiaron para encajar, cada uno a su manera, se desvió, construyó, exploró, y eso es lo que rompe la narrativa, no negándola, sino superándola. Pero hay un detalle final, uno que lo cambia todo, porque aunque logres eso, aunque te definas, aunque te sostengas, hay algo que no desaparece, el origen, el apellido, la historia, siempre está ahí, siempre pesa, siempre influye, y eso significa que la identidad nunca es completamente independiente, siempre tiene contexto, y ese contexto, en este caso, es enorme. Pero aún falta el último punto, el más incómodo, el que conecta esta historia con algo más grande que ellos, porque no se trata solo de lo que vivieron, se trata de lo que revela, y cuando lo veas, vas a entender por qué esta historia no es única, solo es más visible, porque al final, la historia no trata de ellos, trata de nosotros, de lo que hacemos cuando vemos a alguien y decidimos quién es antes de conocerlo, porque eso fue lo que pasó con los hijos de Michael Jackson. No se les dio el espacio, no se les dio el tiempo, no se les dio el beneficio de construir su identidad en paz. El mundo decidió primero y preguntó después. Y eso es lo que deja esta historia. No
una duda biológica, no un misterio sin resolver, sino algo mucho más cotidiano, más silencioso, más peligroso, la facilidad con la que imponemos identidades, la rapidez con la que juzgamos, y lo poco que entendemos el impacto de eso, porque cuando haces eso con una figura pública, se vuelve entretenimiento, pero cuando lo vive una persona, se vuelve carga, se vuelve conflicto, se vuelve algo que tienes que cargar todos los días, y eso no se ve desde afuera, pero existe y pesa. Ahora mira todo de nuevo, no como una historia de celebridades, sino como un proceso humano. Niños creciendo, intentando entender quiénes son, mientras el mundo insiste en decirles quiénes deberían ser. Y eso cambia todo, porque ya no estás viendo duda, estás viendo presión, no estás viendo mar. No, 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 no. Cuestionamiento. Estás viendo imposición, y cuando lo ves así, la historia deja de ser curiosidad y se vuelve reflexión, porque esto no pasa solo aquí, pasa en menor escala, todos los días, cuando alguien es etiquetado, definido, encasillado, antes de tener la oportunidad de mostrarse. Y aquí es donde todo se cierra, porque el verdadero conflicto nunca fue demostrar si eran hijos de Michael Jackson. Eso, legalmente, públicamente, socialmente, ya estaba establecido. El conflicto fue otro, aprender a existir sin quedar atrapados en la versión que el mundo creó de ellos. Y eso es mucho más difícil, porque no puedes eliminar esa versión, solo puedes decidir no vivir dentro de ella. Y eso es lo que hicieron, a su manera, con errores, con procesos, con tiempo, pero lo hicieron. Y ahí está el verdadero cierre, no en una prueba, no en una respuesta, sino en una decisión, la de definirse, aunque el mundo siga dudando. Ahora la pregunta es para ti: ¿cuántas veces has definido a alguien sin conocerlo realmente? Déjamelo en comentarios, porque ahí empieza lo importante. Y si quieres más historias, donde lo que parece simple termina siendo mucho más profundo, suscríbete, porque la siguiente te va a incomodar aún más.